tardes. Volvemos a Sima Academy, última ponencia de la tarde, del sábado, y tenemos aquí a Luis Verdeja, así que un fuerte aplauso para él. Vamos a recibirle con cariño. Hola. Sí, se te oye bien. ¿De qué nos vas a hablar, Luis? Pues voy a dar unas pinceladas, algunas claves para alquilar tu vivienda, sobre todo con un foco en la rentabilidad y en la seguridad. Muy bien, pues son todos tuyos. Pues muchas gracias. A ti. Me voy a poner de pie bueno, estoy acostumbrado un poco a moverme por el escenario. Muchas gracias a todos por venir. Como decía, os voy a hablar sobre ciertos elementos que preocupan a los propietarios a la hora de alquilar, y en particular la rentabilidad y la seguridad, ¿no? Cómo maximizar rentabilidad y cómo maximizar la seguridad. Mi nombre es Luis Verdeja y soy el Country Manager para España de Spotahome. Antes de hablar de Spotahome, quiero contextualizar un poco el sector en el que se mueve Spotahome, que es una plataforma de alquiler digital, pero para eso quiero, no sé muy bien el nivel de conocimiento que el público tiene, entonces hablar un poco muy brevemente del alquiler digital. El alquiler digital básicamente es traer la tecnología al proceso de alquiler. Todo esto se puede hacer de 1000 maneras con muchos modelos. El propio idealista es un paso en la digitalización del alquiler. Y nosotros, Spotahome, somos una plataforma que digitaliza ese proceso, ¿no? El proceso desde que visitas la propiedad hasta que se completa el alquiler. Entonces hay muchos modelos transaccionales, clasificados, que implican pago, que no implican pago, que implican solo visibilidad. El caso es que es un sector muy pujante. Evidentemente, con toda la tecnología últimamente se está aumentando mucho, ¿no? Todas las plataformas que surgen en este sector. Y nosotros, Spotahome, somos una de las punteras, si no la puntera, en este mercado, ¿no? Spotahome es una plataforma que nace con la intención de reinventar el mercado del alquiler. Nace porque el proceso desde que tú ves una propiedad hasta que la visitas, hasta que te pones de acuerdo con el propietario, es un proceso laborioso, tedioso, que lleva tiempo, es complicado, y entonces la tecnología, en este caso nosotros, sirve para facilitar todo ese proceso, ¿no? Spotahome publica las propiedades que son visitadas a través de la plataforma. El inquilino hace una solicitud de reserva a través de la propia plataforma y el propietario la autoriza o no la autoriza, ¿no? Y todo eso se completa de manera digital sin tener que ir a visitar la casa. La casa ha sido previamente verificada por personal de Spotahome que va, hace fotos, hace vídeos y da esa garantía de confianza al inquilino de que lo que está visitando es real, ¿no? Nosotros nacimos en 2014, tenemos presencia en más de 100 ciudades en 30 países en Europa y tenemos 110.000 propiedades publicadas en nuestra plataforma. Y ahora ya, habiendo contextualizado, habiendo hablado un poquito de lo que es Spotahome, vamos a pasar a hablar de las ventajas del alquiler digital, ¿no? Todo este proceso de digitalización no se hace porque sí, se hace porque se pretende, evidentemente, mejorar la vida tanto del inquilino como del propietario. Entonces, un propietario, generalmente, cuando alquila, tiene una serie de preocupaciones, ¿no? Pueden ser varias y muy diversas y cada propietario es un mundo, pero al final se pueden resumir a grandes rasgos en la necesidad de tiempo y recursos que se emplea en todo el alquiler, en la rentabilidad que se va a obtener y en la protección, en la seguridad, ¿no? Las personas, sean propietarios individuales que tienen una casa, no quieren que se les meta cualquiera por lo que pueda ocurrir, les puede causar destrozos, puede tener un caso de ocupación, en fin, es un bien muy íntimo, muy preciado y entonces las personas necesitan sentirse aseguradas. Si es un propietario inversor con grandes propiedades, al final quiere rentabilizarlas, entonces todos los problemas son una merma en la rentabilidad, por tanto necesita también esa protección. Entonces, los portales online, la tecnología, ha traído
una eficiencia a todo el proceso, básicamente simplificándolo. Como decía, ¿no? Ahora nosotros, a través de Spotahome, no tienes que hacer visitas. El propietario no tiene que ir a enseñar la casa. Esto es un ahorro de tiempo considerable, enorme, ¿no? Y te da un acceso global. Tú, cuando no existía Internet para alquilar una casa, al final lo que podías hacer era ponerlo en el periódico y lo vería pues la persona local, ¿no? Ahora el acceso global quiere decir que con las plataformas puedes alquilarlo en el mundo entero, y entonces vas a recibir demandas de personas que están en Estados Unidos, en Madrid también, en fin. El acceso es global y, por tanto, la demanda, la potencial demanda de tu propiedad crece exponencialmente, evidentemente, ¿no? Entonces, esto, de manera genérica, son ventajas que han traído los portales digitales. Pero yendo ya al punto más concreto de la presentación, ¿no? La rentabilidad y la protección, ¿cómo se ayuda, ¿no? ¿En qué, de concreto, cómo puede Spotahome, en este caso, ayudar a maximizar la rentabilidad y a maximizar la seguridad que tenga en el piso? Entonces, al final, la pregunta que se hace todo propietario, ¿no?, es ¿a qué precio pongo mi piso? Evidentemente, hay muchos parámetros que son los esenciales, ¿no? El tamaño, la belleza, la localización, etcétera, los servicios incluidos. Si estoy haciendo una propiedad, si estoy haciendo un alquiler puro, simplemente un alquiler clásico, o si estoy ofreciendo servicios adicionales de limpieza, de mantenimiento, etcétera. Y luego, muy importante, también los plazos. Evidentemente, no se cobra lo mismo por un alquiler turístico que por un alquiler a largo plazo, ¿no? Y aquí os voy a enseñar, y ya os voy a dar un poquito más de números, un mismo piso. Este es una foto real de un piso que está alquilado, está publicado en varias plataformas, en plataformas de corto plazo, las que todos tenéis en mente, medio plazo, donde Spotahome es particularmente fuerte, porque Spotahome nos concentramos en el alquiler amueblado. Entonces, al ser propiedades amuebladas, generan una demanda principalmente de medio plazo, incluso largo, pero nuestro foco central está en el medio plazo, porque al final las personas que necesitan un apartamento amueblado son aquellas que tienen un horizonte de estancia medio, ¿no? Alrededor de, bueno, entre 6 meses, un año más o menos, ¿no? Entonces, al final, los precios van a variar mucho en función de la duración del alquiler, ¿no? Y aquí tenemos un piso que es un ático equipado en Chamberí de 32 metros cuadrados, que a corto plazo está a 110 euros la noche. A medio plazo está a 1.700 al mes y a largo plazo está a 1.200 al mes. Esto, como digo, es un piso real que está en 3 plataformas diferentes, con ocupaciones, con estancias diferentes, ¿no? Se ofrece para cualquier tipo de plazos de estos. Entonces, como veis, al final, 110 de la noche, estaríamos hablando de 3.300 al mes, ¿no? La diferencia de precio es abismal. Y claro, la clave está en la ocupación. Entonces, si yo consigo ocupar mi piso el 100% en turístico, evidentemente la rentabilidad va a ser muy alta. Sin embargo, todo esto va a depender en función de dónde está el piso, qué tipo de propiedad es, si está adaptada al mercado turístico, si está muy céntrica o no. Hay que tener muy en cuenta qué propiedad tienes y a qué público te diriges, ¿no? Si estás cerca de una universidad, tu público probablemente serán estudiantes. Si estás en una zona muy turística, probablemente tendrá más salida entre turistas. Y luego, pues, una zona más residencial, más a largo plazo. Entonces, al final, tienes que saber un poco dónde enfocarlo. Hay pisos que pueden servir a los 3 mercados, pero en general están mejor adaptados para unos que para otros, ¿no? Y luego tienes, en función de el tipo de mercado al que estás yendo, la ocupación, ¿no? Entonces, la ocupación, más o menos, según el INE, en Madrid los datos de ocupación de alquileres turísticos son del 31%, en el conjunto de la ciudad, en el conjunto del término municipal de Madrid. Entonces, te va a variar muchísimo la rentabilidad en función de si pasas el 31% y te acercas al 50%, o lo superas, o si te quedas en 20%, como les puede ocurrir a muchos, ¿no? Como digo, estos son datos reales de ocupación, el 31%. En medio plazo, son datos que conocemos nosotros, porque son datos en los que somos líderes en el mercado,
y más o menos la ocupación ronda entre el 70 y el 95%. Esto quiere decir que la rotación es bastante elevada y tenemos unos ratios de ocupación muy altos, ¿no? Y al final, en largo plazo, puedes llegar a un 100% de ocupación, pero también es verdad que cuando hay un cambio de inquilino, pues al final suele pasar un mes o 2 o 3 entre que tienes que hacer alguna reforma, tienes que pintar, etcétera. Luego el alquiler a largo plazo tardas más en encontrar el inquilino. Por tanto, la ocupación varía más o menos entre un 80 y el 100%. Estos números, si hacéis una multiplicación muy simple, al final te van a dar estos valores, ¿no? Entre 8.000 y 20.000 euros al año, entre 16.300 y 19.300 o entre 11.500 y 14.400. Muy bien, eso en cuanto a los ingresos que puedes recibir por tu piso. Ahora, en cuanto a los costes, hay que tener muy claros, porque claro, dices, no, es que yo lo voy a poner en corto plazo y voy a sacar 20.000 euros al año. Si llego más de 50% de ocupación, me puedo sacar mucho más, pero hay que tener muy presentes los costes, ¿no?, que genera alquilar un piso. Y estos costes, pues bueno, son acondicionamiento, poner el piso en condiciones para el mercado al que estás yendo. Si es largo plazo puede que no sea amueblado, si es medio plazo generalmente lo tienes que amueblar. Si es corto plazo, aparte de amueblarlo, pues tienes que ir gestionando todos los desperfectos que causan los pisos, ¿no? Entonces, al final el uso continuado pues causa una serie de desperfectos. Tienes que cambiar ropa de cama, tienes que cambiar diferentes elementos de la casa que se van desgastando con el uso continuado, ¿no? Entonces, es importante tenerlos muy presentes y luego tienen los gastos de comercialización, ya sea a través de un portal u otro. Hay algún tipo de gastos implicados. Aunque pueda ser gratuito la publicación, pues al final es tiempo en generar, en tratar las personas interesadas, en gestionarlas. En fin, puede ser más o menos barato, pero la comercialización al final tiene un coste. Las entradas y salidas, cuanto menor es el plazo cuando mayor rotación hay, evidentemente hay que gestionar esas entradas y salidas. Hay que ir a darle las llaves, a hacer el inventario, a firmar, en fin, hay que gestionar y tenerlo muy presente también los costes que eso genera, ¿no? Limpieza, si es más recurrente o no, al final tienes que ir y pagar a la persona que vaya a limpiar todos los días, que haya una persona nueva, etcétera. Por tanto, los costes son muy importantes y generan esa letra pequeña, diría, que no se tiene presente cuando se alquila un piso, que son absolutamente fundamentales, ¿no? Y entonces, en el corto plazo, entre costes de comercialización y todos estos costes que estábamos hablando, al final los costes oscilan entre un 20 y un 25% del precio del alquiler. En el medio plazo, alrededor del 8 al 10%. Como la rotación es mucho menor, evidentemente, si tú tienes un inquilino que se va a los 8 meses, los gastos de limpieza que tengas que hacer, las entradas y salidas, no tienen nada que ver, que eso lo tienes que hacer todos los fines de semana, ¿no? Y luego, a largo plazo, los costes son muy inferiores, pero exige una reparación del piso más en profundidad cada vez que hay un cambio de inquilino. Es muy habitual que una persona que se venga a vivir por un periodo largo pues se pida que se pinte las habitaciones, que haga algún cambio puntual, que son demandas que generalmente no tienen los otros inquilinos, ¿no? Entonces, pues bueno, acaba siendo alrededor del 5 o 7% del precio del alquiler siempre. Entonces, de aquí, haciendo los números fáciles y calculando para un piso que tiene un precio en el barrio de Chamberí por metro cuadrado de 5.381 euros, la rentabilidad en el corto plazo va a oscilar entre el 3 y el 8%, en el medio plazo entre el 7 y el 8,7% y en el largo plazo entre el 5 y el 6%. Evidentemente, si maximizas la ocupación y en vez del 50% consigues una ocupación del 70%, la rentabilidad es mayor. En el caso del medio plazo, ya el margen ya es inferior porque ya la rentabilidad calculada es sobre el 95% y en el largo plazo pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, al final, la clave va a ser dónde tienes el piso, para qué mercado te diriges y qué clase de ocupación vas a conseguir. Tienes que estar muy seguro de poder maximizar la ocupación y servirte de plataformas que ayudan, como es el caso de la nuestra, y de otras, no quiero ser únicamente hablando de la nuestra, ¿no?, que ayudan a comercializar para que puedas maximizar esos ratios y de tal manera maximizar la rentabilidad. Cambiando de tercio ahora, hablamos de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad es absolutamente fundamental, como he explicado antes, y como cualquiera de vosotros que tenga propiedades lo sabrá. Entonces,
qué trae la tecnología para la seguridad, ¿no? Nosotros tenemos muchos propietarios que dicen, no queremos alquilar la casa a través de una plataforma digital porque queremos ver al inquilino. Bueno, eso está muy bien, pero es que por no verlo y hacerlo, digamos, de la manera tradicional, estás perdiendo la oportunidad que te generan las plataformas digitales como la nuestra de utilizar toda la tecnología para poder entender mejor al inquilino, ¿no? Nosotros, cuando un inquilino realiza una reserva, ese perfil del inquilino se le verifica. ¿Cómo se verifica? A través de su tarjeta de crédito, a través de su email y a través de sus datos de contacto que coloca, ¿no? Entonces, tenemos toda una serie de bases de datos a las que recurrimos y donde se comprueba que esa persona no está implicada en ningún caso de fraude, y se hace una serie de verificaciones que si no las pasa, se piden garantías adicionales al inquilino. Por lo tanto, esto es una herramienta que está al alcance de las plataformas digitales y no necesariamente de las plataformas tradicionales, del alquiler tradicional, ¿no? No es un proceso habitual que se suele hacer. Por tanto, estos modelos avanzados de fraude nos llevan a poder verificar de manera digitalmente a los inquilinos y tener una mayor confianza en que el inquilino que está llegando es un inquilino mucho más de fiar y de confianza que un inquilino que no tengamos otros datos sobre él, ¿no? Luego, una vez que el inquilino ha realizado la reserva, si el propietario la acepta, se le cobra automáticamente. Por tanto, el propietario tiene la seguridad de que el primer pago ya está realizado. No va a llegar y encontrarse con que no paga ni desde el día 1. No, el pago del primer mes ya está realizado. Entonces, esto evidentemente también te quita una preocupación de encima, porque no es si tiene capacidad o no, no, ya está demostrado, ya se ha pagado, ¿no? Y entonces, por todo esto, al final ocurre que la tipología de nuestra demanda prefiere no encontrarse con estas barreras, ¿no? Entonces, alguien que tiene pensado probablemente hacer algún tipo de barrabasada, no entra en una plataforma digital para exponerse a quedar registrado, ¿no? Entonces, por definición, la demanda que nosotros generamos es una demanda poco conflictiva. Tenemos un ratio de problemas absolutamente marginal, muy, muy pequeño, ¿no? de impagos y de, en fin, otra serie de problemas que puedan surgir, es absolutamente marginal, ¿no? Por tanto, ya el concepto en sí de la plataforma digital para el alquiler ayuda de manera muy clara en dar más seguridad al propietario, ¿no? Pero hablando con los propietarios y entendiendo sus necesidades, nos queda absolutamente claro que nunca será de más ofrecer mayores posibilidades de seguridad, ¿no? Ofrecerle mayor seguridad al propietario en todo el proceso. Entonces, hemos lanzado recientemente, en el mes de julio, un nuevo producto que se llama Primum, en el que verificamos no solo si está implicado en alguna cuestión de fraude, sino su capacidad de pago a través de un proceso de Open Banking y de Machine Learning, en el cual se hace un control riguroso del inquilino, y si el inquilino se le aprueba, entonces nosotros mismos garantizamos todos los desperfectos que pueda causar dentro de unos límites de hasta 2 meses y hasta 6 meses de impago y hasta 1 mes de salida anticipada. Y esto es garantizado. Y esto lo garantizamos sin que el inquilino tenga que poner una fianza, sin que tenga que poner el depósito. Eso se lo podrá solicitar si quiere o no quiere el propietario, pero el propietario va a estar protegido hasta en estos límites que decía, ¿no? Hasta 6 meses de impagos, solo por el hecho de que lo hayamos verificado. Porque confiamos tanto en este sistema digital que a todo aquel que lo pase, garantizamos Vodafone directamente estos pagos. Por tanto, al no tener que poner el depósito, el inquilino, la demanda que genera el piso es mucho mayor. Es mucho mayor porque, evidentemente, para alguien que tiene que desembolsar el primer mes, si no tiene que poner además los meses adicionales, evidentemente esto le interesa mucho, ¿no? Entonces, las posibilidades de alquilarlo rápido y de ocuparlo y de maximizar la ocupación aumentan radicalmente, ¿no? Y
pero el propietario queda absolutamente más protegido que con un depósito tradicional, porque normalmente el depósito pues, al final puede ser 1, 2, 3 meses. Nosotros estamos protegiendo hasta 6, ¿no? Entonces, en caso de impagos, caso de desperfectos, caso de salida anticipada, puede cubrirse y el propietario puede contar con que después de realizar si no paga el inquilino, el propietario muestra que no se ha pagado y en 10 días tiene el pago. Por tanto, no hay que entrar con mediadores, laudos judiciales, en fin, es un proceso absolutamente sencillo en el que 10 días después de dar prueba del desperfecto o del impago, se le paga el valor debido, ¿no? Entonces, ¿perdón? No. Bueno, esto le hemos dado una vuelta más y añadiendo a la necesidad de la verificación y de la protección que tenemos, además hemos añadido el cobro de las rentas garantizado el día 10 de cada mes a los propietarios. Entonces ya el propietario puede olvidarse completamente de ningún tipo de impago, de ningún tipo de desperfecto. Spotahome le paga el día 10 de cada mes a todos los propietarios que entren en el programa Plus de manera garantizada, pague o no pague el inquilino, porque va a ser Spotahome quien paga, ¿no? Dentro del programa Plus incluye todas las verificaciones que estaba hablando antes del programa Premium, es decir, se le va a verificar igual, nosotros le vamos a garantizar, pero independientemente de que pague o no pague, nosotros, que será nuestra responsabilidad cobrarle al inquilino, nosotros vamos a pagar al propietario. Si luego el inquilino no pagase, nosotros seguimos pagando al propietario y de todas maneras, como ese inquilino está garantizado por este servicio de Machine Learning de verificación, nosotros en cualquier caso podremos recibir el dinero en falta por este sistema interno, ¿no? Pero al propietario ni se va a enterar, no va a ser un problema porque el pago se lo va a realizar directamente Spotahome el día 10 de cada mes. Además, se realiza un contrato digital en el cual cuando se realiza la reserva y se acepta, el propietario recibe un contrato que firma, una vez que lo haya firmado por la propia plataforma, le llega el contrato al inquilino, que lo firma, entonces el proceso se digitaliza completamente de un punto a otro, el propietario no ha tenido que entrar en contacto, si no lo ha deseado, puede si quiere, pero si no lo ha deseado con el inquilino, y está absolutamente cubierto. Está cubierto porque Spotahome le va a pagar el día 10 de cada mes. Ocurra lo que ocurra. Llueve, nieve, haga lo que haga falta, Spotahome le va a pagar, ¿no? Entonces, al final, el propietario lo único que se tiene que dedicar es a verificar en su cuenta en cada día 10 si Spotahome le ha pagado, porque no tendrá que hacer más esfuerzo, ¿no? Y además tiene las otras coberturas contra desperfectos que estábamos diciendo, hasta 2 meses. Tiene también el tema de la salida anticipada. Por tanto, la protección es absoluta, ¿no? Y esto es el proceso que hemos ido entendiendo de los propietarios que necesitan siempre un paso más en la seguridad, ¿no? Y lo hemos sacado recientemente, este nuevo producto, y la recepción que está teniendo el mercado es absolutamente maravillosa, porque nunca es poco en seguridad, ¿no? Y siempre habrá un propietario que quiera una vuelta de tuerca más, ¿no? Y luego, por último, un producto que está siendo lanzado esta semana, que es la gestión integral, le llamamos plan all-in, que es ya la gestión integral, ¿no? De absolutamente todo, no ya solo una cuestión de los cobros y de los desperfectos, sino ya gestionar el mantenimiento, gestionar las incidencias, gestionar las entradas y salidas, gestionar absolutamente todo el proceso del alquiler, desde la comercialización, que la haremos nosotros, hasta que se vaya la persona, la firma de contratos, etcétera. Eso ya sería todo de manera deslocalizada, externalizada. Sería Spotahome quien se encargaría absolutamente de todo, ¿no? Por tanto, esto no es ya un tema solo de seguridad, sino de comodidad, tranquilidad y descanso absoluto, ¿no? No hay que hacer absolutamente nada, dejarnos las llaves y nosotros nos encargamos, nada más, ¿no? Entonces, creemos que con estos diferentes planes que estamos lanzando, estamos avanzando en la dirección correcta después de haber escuchado mucho a los propietarios y haber entendido cuáles son sus necesidades. Y básicamente lo que todo el mundo quiere es
descansar, tener la seguridad de que las cosas van a correr bien y tener una rentabilidad. Y Spotahome en este momento está ofreciendo todas estas posibilidades, ¿no? Y un poco la prueba de que el camino es el correcto. Esto es un poco, esta gráfica es la captación de propiedades desde principios de año. Como podéis ver, con el lanzamiento del Premium, que lo lanzamos en julio, fue radical el número de propiedades que llegaron a nosotros boca a boca. Nosotros también hemos hecho un esfuerzo comercial importante y la recepción que ha tenido el mercado está siendo absolutamente maravillosa. El Plan Plus lo hemos sacado esta misma semana, todavía no tenemos datos, más allá de las percepciones que estamos teniendo. Hemos tenido ya algunas reservas en una semana y ya hemos tenido las primeras reservas cerradas, de hecho. Y el plan de gestión integral, el plan All-in, todavía no ha sido lanzado de manera oficial. Estamos lanzando un piloto que será puesto en práctica en estos días, pero todavía no tenemos datos sobre esta fase. Entonces, estamos muy orgullosos del producto que hemos sacado, estamos muy optimistas de ver la recepción que está teniendo el mercado y estamos convencidos de que es el camino que las plataformas de alquiler digital y en concreto nosotros tenemos que seguir para dar una solución a los propietarios que quieran maximizar la rentabilidad de su vivienda y además garantizarse la protección absoluta para poder descansar tranquilamente. Y con esto acabo mi presentación. Muchas gracias. Y no sé ahora si hay preguntas o no sé cómo funciona. Bueno, si tienen alguna pregunta, mi compañera tiene aquí el micrófono, se lo acercará. ¿No hay ninguna pregunta? Pues eres un fenómeno. Sí, está Lo has dejado todo bien claro. Pues muchísimas gracias por venir aquí a contarnos a qué se dedica tu empresa. Y bueno, nosotros damos por finalizada la sesión de hoy. Deciros, recordaros que todos tenéis una entrada, ¿verdad? ¿Sabéis lo del sorteo? ¿Lo habéis hecho? ¿No? ¿Os lo cuento?